Bonjour, bonjour, ça va? Bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est mardi et nous avons jusqu'à de commencer la journée. Après le cours de français et la lecture de le versículo de cette semaine qui c'est Romanos 15:4. Es decir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En français, car tout ce qui a été écrit des avance a été pour notre enseignement, afin que par la persévérance et par la consolation qui donnant l'écriture, nous rangeons de l'espérance. Bien, decíamos un poquito del contexto y es que hablábamos de que lo que se escribió, qué cosas, lo que ya está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza, bueno, para que a través de ella podamos aprender y seguir bueno, la guía, la guía, ahí está, la guía para cómo vivir es la Biblia. Todo, cualquier tema que nosotros tengamos dudas, pues ahí vamos a encontrar nuestra respuesta. Y la respuesta a los tiempos actuales, ahí está también. Ahí está. En los cuales pues se dice mucho de no tener miedo respecto a las cosas que se aproximan. Y dice también comer ansias, porque pronto pasará. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces tenemos por acá la palabra para esta semana es, la palabra para esta semana es enseñanza. En francés, enseignement. Enseignement. De hecho, viene del nombre de enseignant o profesor o instructor. ¿Okay? 3 formas de referirse a alguien que enseña algo, que muestra o que tiene las herramientas para que alguien más da las herramientas, facilite las herramientas para poder compartir conocimientos. Ese es. Y de ahí viene. Ok, vamos a ver. Vamos a pasar acá al tema que hemos comenzado esta semana. Y me tapa esto. Vale, vamos a ver. Al tema que vamos para esta semana, que son la routine quotidienne et les verbes prénomineux. Los verbos prénomineux dijimos que son como los verbos reflexivos, o sea, aquellos verbos donde la actividad o la acción cae sobre el mismo sujeto. Y le pronom prénominaux y los pronombres prénominaux son los pronombres que indican que el sujeto ejerce la acción sobre ese mismo que la dice. ¿Ok? Tenemos entonces, teníamos unos tipos de verbos prénominaux, los reflexivos, que es donde la acción la ejerce para sí mismo, como yo me baño, yo me peino, yo me maquillo, ¿ok? Je me maquille, je me peine, je me lève, je me lave, lave de levantarse y lave de lavarse, je me lave le visage o je me lave le mains, ¿ok? Y estaban los verbos prénomineux réciproques, los verbos pronominales recíprocos, es donde el sujeto siempre va a estar en plural, dijimos, y es donde varios sujetos ejercen una acción sobre unos, o sea, unos sobre otros. Puede ser que varios sobre uno o uno sobre varios. Por ejemplo, acá, Brice et Marion se téléphonent tous les jours. ¿Quiénes se telefonean? Brice y Marion. Pero podemos decir, les personnes se téléphonent tous les jours. Las personas, la gente, se telefonean, se llaman todos los días, por ejemplo. Tenemos los verbos pronominales pasivos. El sujeto no ejerce la acción expresada por el verbo. Expresada. Es decir, esto es como cuando decimos, me dijo que le diga que te dijera que nos dijeron. ¿Ok? Que es donde el que dice no es el que ejerce la acción, sino que únicamente la dice. Entonces, algo así sería esta parte. Luego dice, se dessert, se prepare en 10 minutes. Por ejemplo, cuando hablamos de esto se prepara en tantos minutos, no es que solito se va a preparar, yo lo voy a hacer, pero es una acción indirecta, ¿ok?
Y luego están los verbos pronominales que siempre, siempre, siempre van a ser pronominales. Acordarse, no vamos a decir yo acordar, no. Je me. Y aquí es bien importante, ya vamos a ir viendo poco a poco y cómo es que se sustituye este se por me, por te, por nous o por vous, ¿ok? Ahora, el número 5 son los verbos que se pueden utilizar de forma pronominal y en forma activa. Es decir, aquellos verbos que les podemos quitar el se y les podemos utilizar sin el verbo o sin el pronombre pronomine, ¿ok? Sin el pronombre reflexivo, sin ese me, sin ese te, sin ese nous o sin ese vous repetido. Por ejemplo, el verbo appeler. Bien, le verbe appeler, s'appeler, préparer, se préparer, coucher y se coucher. Yo puedo decir, je m'appelle, o puedo decir, j'appelle a Marie. Je m'appelle Marisol. J'appelle a Marie 3 bleus. Yo me llamo Marisol. J'appelle a Marie 3 cœurs. Yo le hablo, o yo hablo, o yo llamo a María 3 veces, ¿ok? O yo la he llamado o algo. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poquito cada uno de estos, pero por ejemplo acá. Je lui ai rendu son livre. Je lui ai rendu son livre. Il se rend au bureau tous les matins à 8 heures. Miren, yo le devuelvo su libro. Yo le devuelvo su libro. ¿Ok? En ese caso, aquí tenemos rendu, es el mismo rend que está acá. Está en otro tiempo verbal, pero igual podemos ver el ejemplo. Porque aquí, antes de rendu, no hay un pronombre, sino que está la forma verbal para poderlo conjugar en el tiempo que aquí lo está diciendo, que es un tiempo perfecto, porque dice le he, ¿ok? Ahora, ahí está normal, no dice se, no dice me, no dice nada de eso. Pero en la oración de abajo dice il se rend, se va. ¿Quién se va? Él se va. O sea, se levanta y empieza a caminar solito. No lo llegan a traer, lo levantan, lo agarran del brazo y lo ayudan a caminar, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere cuando son verbos pronominales y verbos activos. Es decir, verbos donde podemos utilizar esa otra parte de los pronombres para decir je me, ¿no? O je. Por ejemplo, aquí si yo digo de devolver, je rendrai le livre a la biblioteca. Yo devuelvo el libro a la biblioteca. Yo devuelvo, yo regreso el libro a la biblioteca. Yo lo regreso. El libro no puede irse solito. Entonces yo ejerzo la acción y yo lo llevo. Pero también puedo decir, je me rendrai a 5 heures de la biblioteca. Yo me voy a las 5 de la biblioteca. Je me rendre. Je rendre le livre à la bibliothèque. ¿Okay? Je me rendrai de la bibliothèque a 5 heures. ¿Sí? Entonces, en el sentido de que en algunos casos vamos a necesitar utilizar esa otra parte de los pronombres que indicamos cuando decimos yo me baño, tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, ustedes se bañan, etc. Esa parte que va de los pronombres reflexivos, ¿ok? Entonces, acá, los verbos en algunos casos van a ser pronominales y en otros casos van a ser activos. ¿Cuáles? Algunos se pueden utilizar de ambas formas, pero no son todos, ¿ok? Algunos. Y aquí tenemos 3 ejemplos. El verbo appeler, que puedo decir j'appelle a Marie, yo hablo a María, o puedo decir je m'appelle Marie, yo me llamo María. Prépare et se préparer. Je prépare
je prépare la cuisine pour tous les jours. Yo preparo la cocina todos los días. O sea, yo la arreglo, yo la limpio, etc. Pero también puedo decir, je me prépare un petit déjeuner. Yo me preparo el desayuno. Tous les jours, todos los días. ¿Ok? Coucher y se coucher. Couche-tôt, couche-trop, je fais couche-tôt dans les week-ends. Yo trato de acostarme, ¿no? O de dormir, yo trato de dormir o de ir a la cama temprano en fin de semana. Pero también puedo decir, je me couche trop le week-end. Yo me acuesto temprano el fin de semana. Y pues ahí podemos, va a depender también cuándo podemos utilizar los pronombres, los verbos con el pronombre pronominal o en forma activa, dependiendo, por ejemplo, del contexto en el que lo estemos hablando. Porque podemos decir, a ma maison, o a ma maison le week-end, se couchante plus tard. Mais je me couche trop. ¿Bien? En mi casa, los fines de semana, se duerme tarde, pero yo me acuesto temprano. Es decir, en el contexto, ahí se duerme tarde, pero yo, exclusivamente yo no me desvelo. Eso es mentira, porque sí me desvelo. En fin de semana también. Vale, vamos a ver. Acá tenemos algunos de esos verbos, miren. Cambian de sentido en la forma pronominal. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio de sentido, se refiere a la traducción. Por ejemplo, attendre es esperar. Pero, si nosotros decimos s'attendre a, es el mismo verbo, attendre. Pero, ¿qué sucede? Aquí le agregamos el pronombre réfléchi y después le agregamos una preposición. Entonces, eso, ¿qué va a significar? ¿Cuál es la traducción? ¿En qué sentido se va a utilizar cuando hablamos de que vamos a contar con o a prever? ¿Ok? Yo cuento con todos para la reunión. Yo preveo que debemos de hacer más propaganda para tal cosa, por ejemplo. Luego dice, rentrer es devolver. Se rendre es ir. Ese es el ejemplo que teníamos acá. Miren, este rendre es este rendu que está acá, que está en passé composé, y este ren que está en presente, pero está conjugado con el pronombre il. Por eso es que se escribe diferente y no lleva el re al final. Entonces, aquí podemos ver claramente que cuando no lleva el se a la par, significa devolver. Pero cuando lleva el se, que es la parte del pronombre réfléchi, a la par, eso significa ir, irse, retirarse. Como en inglés cuando decimos I leave the office at 5 p.m. ¿Ok? Luego tenemos la otra que es mettre. Mettre, poner, se mettre a, empezar a. Miren, la traducción cambia completamente entre aquellos con los que no se utilizan el pronombre réfléchi y con aquellos con los cuales sí se utiliza. Luego dice plaindre, que significa compadecer, y luego dice se plaindre, quejarse. Faire, hacer. Se fera, acostumbrarse. Se fera, acostumbrarse. Totalmente diferente. Je fais le petit déjeuner tous les jours. Yo hago el desayuno todos los días. Je me faire aprender le petit déjeuner a 11h dans les week-ends. Yo me acostumbro a tomar el desayuno a las 11 de la mañana los fines de semana. Por ejemplo,
Ahí no estamos hablando de hacer, sino de tomar, acostumbrarse a algo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Pareciera que cuando obtenemos este S apóstrofe, que es lo mismo que C a la par de los verbos, solo es porque estoy indicando una acción que cae sobre mí mismo, o sobre tú mismo, o sobre él mismo, o sobre ella misma. No, no, no. Sino que también estos verbos, específicamente los que están aquí en este cuadrito, dice algunos, porque son más, que les voy a compartir una lista más completa después. Estos son algunos verbos que cuando los utilizamos sin el pronombre réfléchi, recíproco, significan una cosa. Pero cuando los utilizamos con el pronombre recíproco o reflexivo, vamos a decirle reflexivo mejor, reflexivo, tienen otro contexto, los debemos de utilizar con otra traducción, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Bueno, para irnos aprendiendo algunos de esos verbos, tenemos, por ejemplo, acá esto, miren, y acá le voy a ir poniendo. Je me lave, puede ser je me lave le visage o je me lave les mains. A ver, ¿cuál sería con ese de je me lave? ¿Saben qué? Vamos a ponerle unos numeritos mejor para no ir haciendo tanta flecha. Aquí le vamos a poner número 1, 2, aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 6, aquí vamos a poner 7, aquí vamos a poner 8, aquí vamos a poner 9, 10, 11, 12, 13, 14 y por último a este 15, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Je me lave es el número 4. Miren, je me lave, yo me lavo. No estamos indicando si la cara o las manos, pero la imagen nos indica que son les mains, ¿ok? Je me lave. Luego dice je me douche, je me douche. Con este de douche dijimos que habían diferentes formas de referirnos a eso. Podemos decir je prends une douche o je me douche. Je prends une douche o je me douche. Je me bagne también está, yo me baño. Pero ese bain no siempre se utiliza cuando hablamos de una regadera, sino por ejemplo cuando nos bañamos con guacal de la pila, de un barril o en una laguna o un río, que es con guacal, ¿ok? Entonces, je me douche sería la número 8. Je me lève. Je me lève sería 11. Quiero ver. No, ¿verdad? No, esa es la 3. El número 3. Je me lève, me levanto. Porque la 11 es la de despertarse. Está ahí el despertador. Je m'habille. Yo me visto, je m'habille, je m'habille. Número 15, miren. Je me couche, yo me acuesto. Número 10. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Je me brûle les dents. Je me brûle les dents. ¿Cuál es esa? Ah, la 12. Je me peine, ¿no? Je me peine. Número 2. Je me promène, je me promène, je me promène. Promène es de promener, pasear, dar un paseo. También cuando hablamos de senderismo, que es algo relativamente nuevo en las actividades de actividades así al aire libre o actividades incluso para ejercitarse, no el senderismo. El senderismo debe de ser guiado, así dicen. Vaya, pero je me promène es pasear o
hacer senderismo, dependiendo en el contexto en el que lo vayamos a utilizar. Pero por ejemplo acá dice je me promène, yo me paseo. ¿Cómo así que yo me paseo? Sí, yo me paseo por el parque todas las tardes. Je me promène par les parcs tous les temps. ¿Ya? Yo me paseo en el centro comercial por las mañanas, ¿sí? O yo me paseo en la playa de izquierda a derecha o así todo el tiempo que estoy allá. Entonces, je me promène. Y también este verbo puede ser utilizado para decir je promène les champs. De hecho, vimos un ejemplo al inicio en la lista de los verbos del cuadro que están al inicio de este documento, donde dice promène les champs, que es pasear al perro. Entonces este es también en ese sentido, para decir pasear a la mascota, para decir pasear con la familia, llevar de paseo a la familia, o cuando decimos yo me paseo. Y acá en el dibujito es como esa actividad de senderismo. Entonces pueden ser en ambos sentidos. Je me rase. Je me rase, de rasurarse. Entonces sería el número 14. Je me réveille de 11. Yo me despierto, ¿no? Es el wake up and get up. En inglés también está la diferencia. Wake up es cuando usted solo abre los ojos y dice, ay no, me acabo de acostar y ya sonó la alarma, ¿no? Creo que a muchos nos pasa eso, que sentimos que nos acabamos de acostar y de repente, ¡pum!, ya está sonando la alarma. Je me maquille, yo me maquillo sería el 6. Y je me parfume, yo me perfumo, ¿sí? En español decimos yo me pongo o yo me echo, pero es yo me perfumo. Sería la palabra correcta, la expresión, la forma correcta en la que debemos de decir eso. Esa sería la número 5. Ahí está, ahí están, miren, esos botecitos de esos perfumes, de esas lociones antiguas. Son muy pocos los botecitos que ahora vienen en ese tipo de presentaciones, ya no se ven mucho. Je me, veamos la otra, je me dépêche y je me fâche. Estos dos, igual que promène, son verbos, digamos, relativamente nuevos, pero je me dépêche es yo me apresuro. Es cuando decimos yo me pongo ansioso o yo me apresuro, yo me desespero. Estos verbos, algunos de ellos hablan de un cambio de emoción. Como cambio de estado de ánimo también. Para ese sentido también se van a utilizar. Ya los vamos a ir descubriendo. Pero en este de je me dépêche es el número 7. Miren, va pero volando. O sea, yo me apuro, yo me desespero o yo me pongo preocupado o yo me he retrasado. ¿Ok? Cualquiera de esas traducciones es la correcta. Y luego tenemos la de je me fâche. Y esa es la 9, la 9. Miren, yo me enfado. Está hasta rojo. Cuando se enfadan, que no pueden ni respirar por el enojo. Je m'appelle es la número 1. Miren, je m'appelle. Como decimos, mucho gusto. Yo me llamo. Je m'appelle. ¿Ok? Bien. Entonces, todos estos verbos que están aquí son verbos prénomineux. Son verbos que hablan de una rutina diaria, de una descripción de un día, o sí, de lo que se hace en un día, pero todos son verbos reflexivos. ¿Por qué son verbos reflexivos? Porque utilizamos el me. Ahora, el me es con el je. Con el tú es tú te laves, tú te duches, tú te lèves, tú t'habilles, tú te couches, tú te brosses les dents, tú te peines, tú te promènes, tú te rases, tú te réveilles, tú te maquilles, tú te parfumes, tú te dépêches, tú te fâches, tú t'appelles. ¿Vi? Y podemos, cuando hablamos de él o de ella, como él se levanta o ella se levanta, ahí utilizamos el se. Casualmente es la misma palabra de cuando los encontramos en la forma infinitiva. Entonces decimos, il o él se lave, il o él se duche, il o él se lève, il o él s'habille,
Il ou elle se couche. Il ou elle se brosse les dents, etc. ¿Bien? Y así también con el nous. Cuando vamos a utilizar el nous como verbo reflexivo, decimos nous. Nous nous lavons, nous nous douchons, nous nous levons, nous nous couchons, nous nous brossons les dents, nous nous peinons, nous nous promenons, nous nous rezons, nous nous réveillons, nous nous maquillons, nous nous parfumons. Y esa forma que se escucha en mon al verbo es porque ahí ya va un cambio en la estructura del verbo cuando son del primer grupo. Y casualmente todos estos verbos que están aquí son del primer grupo. Laver, ducher, lever, habiller, coucher, brosser, peiner, promener, raser, réveiller, maquiller, parfumer, dépêcher, fâcher y appeler. Todos son del primer grupo. Por lo tanto, nos va a costar poderlos nosotros aprender cómo se van a conjugar en presente, dependiendo del pronombre con el que lo vayamos utilizando, ¿ok? Bien, voy a enviarles esto ahí a WhatsApp para que lo puedan tener y no olviden practicar estos verbos en cuanto a su significado. Vamos a ver acá, ahí va. En cuanto a su significado, a su uso y a las posibles traducciones, ¿ok? Vamos a ver acá. Bien. Bueno. Ok. Nous avons fini ici. J'espère que les jours jeudi nous avons rencontré. Que c'est deux avec vous. Nos vamos a quedar hasta aquí y primero Dios nos encontramos el día jueves para poder seguir aprendiendo más de la routine quotidienne en français. Au revoir, merci, bonne nuit. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir.